permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 723. Bueno, nosotros un poco con fondo musical de las fiestas de Quito queremos saludar al asambleísta Franco Romero, que viene a visitarnos, digamos. No solo ejerce la diputación, sino que justo ahora él viene desde la provincia de El Oro, una larga representación política del ingeniero Romero de la provincia del Oro, ya como diputado, como asambleísta, prefecto, entre otras muchas representaciones. Nos da gusto que nos acompañe, y también Diego Salgado, que en la representación de la provincia de Pichincha y por Creo va forjando también, ¿no?, ya una carrera política y una representación. Debo decir que hemos intentado también para que participen en esta mesa de diálogo a varios de los legisladores o asambleístas del Movimiento País. Contactamos con la doctora María José Carrión, con Gabriel Rivera, Marisol Peñafiel, Mauro Andino, Fausto Cayambe, Beethoven Chica, Osvaldo Larriba y Virgilio Hernández, pero por múltiples ocupaciones no nos pueden acompañar en este diálogo. Más allá de eso, y como los diálogos y el informativo tiene su propia dinámica, solamente queremos dejar constancia de esa invitación. Nuevamente, al saludarles, una primera, asambleísta Franco Romero, una primera apreciación sería: usted no participó de la sesión, pese a que a algunos de los compañeros del partido a través del cual participó en las elecciones, usted sí estuvieron y dieron discursos. Primero, ¿podría hacernos digamos, por qué esa no participación en la sesión? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, un gusto, un saludo muy cordial y afectuoso para ti. Gracias. Tengo el gusto de conocerte de hace tantos años, y un saludo muy cariñoso también para el pueblo de Quito, que está celebrando sus festividades. Bueno, a mí me gusta hablar siempre con la verdad. La historia es la siguiente, Francisco. El día martes por la noche me llamó Cintia Viteri para pedirme, me dijo: te vi en la televisión, intuyo que estás en Quito. Le dije: sí, estoy aquí en Quito. Entonces me dijo: por favor, asiste a una reunión que va a haber mañana a las 9 de la mañana, de todos los representantes de los partidos y movimientos políticos de oposición. Y le dije que encantado de la vida. Al siguiente día yo asistí a la reunión a las 9 de la mañana, me comprometí a que asistiríamos nosotros al pleno de la Asamblea Nacional, siempre y cuando también dejen pasar por lo menos a nuestros colaboradores, a la gente más cercana, porque sabíamos que desde la noche anterior ya había restricciones, había mucha gente de Alianza País, o sea, simpatizantes de ellos, dentro de las instalaciones de la Asamblea, pues no solamente a 2-3 cuadras, sino dentro de las instalaciones, dentro del cerco policial, ¿verdad?, de las barricadas estas. Entonces, yo me comprometí a eso, pero luego me enteré que el bloque había decidido asistir. Yeah. En esas circunstancias yo preferí cumplir con mi palabra, con el compromiso que yo les había dado a los demás compañeros de la oposición con quienes me había reunido. No hay más misterios, ninguna otra cosa. Además, el convencimiento de que si no nos unimos, todos los ecuatorianos que no estamos de acuerdo con la política de Rafael Correa y Alianza País, no vamos a poder derrotarlos en 2017. De eso estoy convencido, y yo creo que mi presencia ayer dentro de este grupo de oposición al gobierno nacional puede robustecer trabaja en esa línea, esa idea de consolidar de que tenemos que ir juntos. Además, yo quiero decir que aquellos de oposición que rompan la unidad de la oposición prácticamente están haciéndole un flaco favor al correísmo. Bueno,
asambleísta Salgado, en cambio ustedes sí estuvieron todos fuera, ninguno participó, ¿no es cierto? Estaban más bien a cuadra y media, en conjunto con Franco Romero. Díganos, Diego, ¿cómo vio la evaluación? ¿Usted estuvo entre los golpeados? Coméntenos cómo fue el tema de los alrededores. Por supuesto Diego que sí. lo empujó a Sí. Andrés. Francisco, Franco, mucho gusto estar aquí con ustedes. Un saludo especial a todos los ecuatorianos, pero por supuesto a los quiteños, ahora en nuestras fiestas de Fundación Española. Qué pena tener que estar en estas ajetreos que desgraciadamente son causados por Alianza País, por su intención de la reelección indefinida del señor presidente de la República. No deberíamos estar en esto, deberíamos estar pensando cómo salir de la crisis, cómo solucionar los grandes problemas como la inseguridad, la pobreza, la falta de empleo, educación, etcétera, etcétera. Pero sí, tomamos la decisión, un grupo de asambleístas de oposición, de no legitimar la actuación de Alianza País. Quisimos entrar, nosotros, el grupo de legisladores de oposición, quisimos entrar, y esto fue desde las 6:30 de la mañana, es decir, no es que digamos nosotros a las 9 o 10, como alguien mencionaba, pero claro, conocíamos que el Pleno, que las Barras Altas y los alrededores Tarima, cercanos, ¿no? Había y una tarima ahí. claro, bueno, siempre tienen tarima, la fiesta y la farra caracteriza a Alianza País. Los alrededores e inclusive adentro del Palacio Legislativo estaban los simpatizantes, por decir de alguna manera, del oficialismo. Y claro, nosotros también queríamos que los ciudadanos entren. ¿Y por qué? Porque el pueblo ecuatoriano nos estaba solicitando en las calles, queremos entrar. ¿Por qué sí Alianza País y no quienes pensamos diferente? Y claro, un coronel, que desconozco el nombre, pero su rango sí, salió a decir que los asambleístas podíamos pasar, pero no la ciudadanía, y que preferían, que no querían que nosotros pasemos para evitar problemas, porque Alianza País se había tomado el palacio. Palabras más, palabras menos, eso dijo el oficial de policía. E inclusive hay un video que está circulando, que así dice, ¿no? Entonces, por supuesto, nos quedamos junto a los ecuatorianos que se convocaron, o que nos convocamos a los alrededores o en el vecindario del Palacio Legislativo, y por supuesto hicimos lo nuestro, ¿no? Es decir, pusimos nuestras ideas en altavoz, atendimos a la prensa, estuvimos todo el día en esos menesteres. Y claro, respeto yo la posición de algunos colegas de oposición que prefirieron estar ahí. Claro, quisieron estar adentro, dar sus discursos, pero por supuesto nosotros habíamos tomado una decisión, es también una buena o mala, política, pero es una ¿no? decisión política, que además era escuchar, dar oídos a un sector de la población, a quienes representamos nosotros, y ahí estuvimos. Yo quisiera, a mí me llamó la atención entre las personas de la oposición que estuvo un discurso un poco duro al inicio, consistente ideológicamente, frente a las del doctor Luis Fernando Torres, que fue muy duro frente a no estar ahí. Esto fue lo que dijo el doctor Torres. Hubiera sido una irresponsabilidad, una incoherencia con mis electores y hasta un acto de cobardía abandonar esta mañana esta trinchera parlamentaria desde la cual condeno estas enmiendas por ilegítimas. Exa FM. Bueno, arrancó aplausos. Franco, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, da la impresión que a Luis Fernando Torres le está pasando algo raro. Él cree que los enemigos de él están en la oposición y no en el gobierno. Esa es la lectura que yo tengo, desafortunadamente, porque me considero un hombre medianamente inteligente, pues no soy un torpe, ¿verdad? Para no entender las palabras. Entonces me da la impresión que el discurso de él era en contra de los demás
compañeros de la oposición. Entonces me parece totalmente absurdo. Yo condeno ese tipo de expresiones. Franco, la estrategia política a veces no se entiende, ¿no? Dicen no se puede legitimar estando ahí, otros dicen hay que votar en contra, hay que ir a hacernos presente. Esta estrategia que usted la ha explicado, yo estuve en el acuerdo y como yo estuve además en representación que me la enviaron. Que no la busqué. Claro, yo la cumplí. ¿Qué más se podía hacer? ¿O esto ya estaba decidido y lo mejor era enfrentarlo desde afuera, tomen solos la decisión? No, mira, este es un tema que se viene debatiendo un año. Yo ya en el discurso del primer debate fui claro en mi posición con respecto a las enmiendas, que son inconstitucionales. Pues. Eso ya sabemos todos. Además de inconstitucionales e inconvenientes para el pueblo ecuatoriano. Y nosotros tenemos que actuar en función de los intereses del pueblo ecuatoriano porque somos sus representantes en la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional. Yo personalmente preferí, sí, estar junto al pueblo, a la lucha que viene haciendo el pueblo. De estar o no estar allá, de hablar o no hablar, pues ya lo hemos hecho en los medios. Yo también tenía mi discurso, ¿verdad? Lo que no sabíamos si les iban a dar la palabra. Pero lo menos que hubiera hecho yo en mi discurso es de chanfle, ¿no es cierto? Menospreciar a los demás asambleístas de la oposición. Eso me parece completamente condenable, ¿no? Don Franco, ¿cómo entonces enfrentar ya esto está resuelto? Son inconstitucionales para la oposición y son un avance en derechos para el gobierno, son además una garantía de mejor salud, de mejor educación. El derecho constitucional tiene una banda, ¿no es cierto?, entre lo jurídico y lo político. Tenemos que decirlo. Sí. El derecho constitucional en la mayoría de países del mundo es político, pero en la actuación política de quienes hacemos esta actividad pone límites también. Tiene que haber límites y tiene que haber sobre todo pudor, ¿verdad? Tiene que respetarse las leyes, la moral, la ética. Y acá se hacen unas enmiendas, ¿para qué? Para permitirle al presidente que gobierna que sea presidente por el resto de la vida. Aunque a última hora con la ponen esta transitoria, ¿no es cierto? Que también el proceso de aprobación es inconstitucional, porque eso no se trató en el primer debate. Y cuando se está tramitando una simple ley, ¿verdad? Algo que no se haya tratado en el primer debate no se puede incorporar al segundo debate. Viene el correísmo haciendo eso en la Asamblea durante este periodo y el anterior, pero eso no está bien. Eso no es lo ético, lo moral, lo jurídico. No por tener tampoco. Mayoría pueden votar y se puede abusar de la mayoría. No se puede hacerlo. Entonces, hay cosas con dedicatoria, estas enmiendas. Dedicatoria, por ejemplo, para la presidenta de la Asamblea, cuando se baja de 35 a 30 años, la edad mínima para poder ser presidente o vicepresidente de la República. Eso, que me digan que no hay dedicatoria, pues... entonces estaría yo lo que así por el estilo, el tema de las Fuerzas Armadas en las calles. Yo cuando... La comunicación. Cuando yo recuerdo esto, a un amigo mío le mataron en la ciudad de las Miraflores, cerca, pasando Urdesa en Guayaquil, está Miraflores, hacia el noroeste. Sí. Entonces, en una ocasión, yo no sé si era una dictadura de Velasco Ibarra, yo era muy joven, estaba estudiando en Guayaquil, hubo la necesidad, según el gobierno, de sacar a los militares a las calles a controlar el orden, por el tema de la delincuencia, por estas cosas. Le dijeron que se detenga a un chico que iba manejando una camioneta. No se detuvo el muchacho y lo balearon y lo mataron. Entonces, ¿por qué sucede eso? No porque los militares sean asesinos ni criminales, porque ellos no están preparados para hacer ese control que sí lo hace la policía, porque ellos están preparados para eso. El militar está preparado para la guerra. Entonces, nosotros no jamás vamos a estar de acuerdo con esto de que los militares se sumen a la policía a controlar el orden. Sencillamente porque su preparación no es para eso. En el tema de la comunicación, ya se ha dicho hasta la saciedad que la mejor ley de comunicación es la que no existe.
Tiene que haber libertad de opinión, de expresión. Con los límites de toda la legislación que le da, que si una calumnia es calumnia, si se la... Por eso está el Código ¿no? Integral Claro. Penal y el resto de leyes, ¿verdad?, que son las que norman la forma en que tenemos que conducirnos los ciudadanos. Diego, un poco, diríamos, se contrapone la posición de los asambleístas de Creo el día de ayer, con en cambio la presencia de Guillermo Lasso en las visitas de estas itinerantes de la comisión que trabajó las enmiendas constitucionales, ¿o no? ¿O también yo pienso que no. A ver, pero yo sí quisiera primero preguntarme en voz alta. Luis Fernando Torres habla de irresponsabilidad y de cobardía. Es irresponsable el pueblo ecuatoriano que estamos en la calle pidiendo más democracia, pidiendo que se nos respete los derechos humanos, pidiendo que no se abuse a la Constitución. Somos cobardes, hombres y mujeres ecuatorianos, que estamos pidiendo respeto. Yo creo que a Luis Fernando Torres se le fueron las palabras. Tan político es él ahí adentro como somos nosotros y el pueblo ecuatoriano ejerciendo sus derechos en las calles. Porque no nos escuchan, fíjese a mí, es facilísimo comprobar. Son por lo menos 4 o 5 meses que no me invitan a un medio de comunicación pública, legislativa. Luis Fernando Torres tiene un programa pues con Virgilio Hernández ahí. Y es facilísimo, esto lo he dicho y ya no me interesa, sinceramente, con todo respeto a los amigos de la radio legislativa y de la televisión legislativa, desgraciadamente sesgados por sus jefes. Yo no tengo en el resumen de prensa que nos pasan todos los días, por lo menos 2 veces al día, de lunes a viernes, no hay una sola noticia mía. Y yo sé que hay la orden de que a mí se me bloquee, por supuesto. ¿Por qué? Porque soy oposición, claramente. Estoy opuesto al abuso del poder, a la dictadura de Alianza País. Estoy opuesto. Por lo tanto, yo no puedo sino rechazar las palabras de Luis Fernando Torres. Yo respeto que él decidió estar ahí. Pero por supuesto a los ecuatorianos no nos traten a los que hemos estado en las calles y plazas todos los días, no solamente ayer. Todos los días que nos hemos convocado, no somos irresponsables, al contrario. Somos responsables con nuestras familias, somos responsables con nuestros vecinos. También es una manera de representarles, dándoles voz, por ejemplo, en este momento, gracias a sus micrófonos. Francisco, cobardes cuando nos arrastran. César Montúfar estuvo preso por unos minutos. Y vamos a ayer. intentar hacer un contacto. Entonces, no estamos pues en la comodidad de una corbata y de una leva. No, yo no puedo dejar de comentar. Respeto a Luis Fernando, respeto a mis amigos de Alianza y por supuesto que arrancó aplausos. ¿Quiénes estuvieron? Eso debe conocer el pueblo ecuatoriano. ¿Quiénes estuvieron en el pleno ayer? Las barras repletas solo de Alianza País. ¿Cómo no van a aplaudir? Se está legitimando pues el abuso. Les está dando la oportunidad de que ellos no solamente lean lo que les suelen mandar desde Carondelet y leen muy mal, sino también insultar como insultaron. Ayer por cada uno de los colegas de oposición se levantaban 6 y 7 oficialistas a insultarles, a vejarles. Por supuesto, es parte de nuestro oficio soportar ese tipo de tolerancia democrática. Uno tiene que aprender a ser tolerante y peor con esta gentecita que no tiene idea, solamente repiten lo que el jefe les dice. Pero eso sí, son muy buenos insultadores, pandilleros, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo sí entiendo los aplausos que arrancó ayer Luis Fernando Torres. Por supuesto que entiendo. Franco, nosotros hemos ido, fíjese, el 24 de mayo de 2014, el presidente de la República desde el púlpito de el Pleno de la Asamblea Nacional, dando su informe, entre comillas, a la nación, ordenó a sus 100 asambleístas, todavía eran 100 en ese entonces, ordenó que tramiten la reforma a la Constitución para que él se reelija. No vengan a decir ahora que no, pues la reelección no era para el presidente Correa. Reelección.
es elegir nuevamente al que está elegido. Pues, ¿quién es el único elegido presidente de la República? Correa. Estos que vienen ahora con la transitoria. Y con la transitoria acaban de reformar la ley, pues. Perdón, la Constitución. Acaban de reformar la transitoria, aprobaron la transitoria, por lo tanto, aprueban la reelección indefinida a partir de 2021. Está aprobada. La Constitución dice hoy, vigente, que no hay reelección. Con la transitoria, hay reelección a partir de 2021. Entonces, fueron a legitimar los compañeros y colegas de la oposición, como Luis Fernando Torres. Sí, pues, claro que fueron y legitimaron aquello. Nosotros decidimos hacerlo desde las calles. Respeto la posición, ¿no? Pero no puedo permitir que se nos trate como irresponsables o cobardes. Franco, estas cosas, frente a la propuesta suya que le acaba de hacer ahí de ir en conjunto la oposición, ¿no son un poco un cálculo político también para un poco decir, si aquí hay esa oposición, sí, pero somos también diferentes? ¿Se puede entender así? Usted que lo conoce más a Luis Fernando. Vea, Francisco, si yo quisiera ser también irónico y me gustaría dañar a mis compañeros o colegas, yo podría también contar esto. A mí me llamó un asambleísta del Partido Social Cristiano, muy tarde el miércoles en la noche, para decirme que había recibido la llamada de la presidenta de la Asamblea y que le había dicho que sí podíamos entrar en vehículos a los parqueaderos, pero siempre y cuando sea antes de las 6 de la mañana. Claro. Eso es ser indigno y ser cobarde. Dejarse vejar de la presidenta de la Asamblea y decirle, bueno, ya, entonces yo voy a ir a las 5 de la mañana, a las 5:30. Como usted diga. No, carajo, pues, yo voy a la hora que tengo que ir. ¿Por qué tiene que la presidenta de la Asamblea decirme a mí que entre gallos y medianoche, como favor, subrepticiamente, como haciéndome un favor? Yo soy representante de un pueblo digno y altivo como el pueblo del Oro. Yo no me someto a ese tipo de cosas, mi querido Francisco, discúlpame. No, tanto es que le reconocen así que lo eligen. Y permanentemente, digamos, en la vida política, los que seguimos esto conocemos de las luchas y las elecciones que ha tenido Franco Romero. Franco, entonces, ¿cómo articular? Esto está aprobado, pero quizá mañana alguien demanda la inconstitucionalidad de la transitoria, otros pueden demandar la inconstitucionalidad incluso del dictamen de la Corte. Un día miércoles, me parece que no había sesión del Pleno de la Asamblea. Yo asistí a la Asamblea para participar de una sesión de mi comisión de régimen económico y tributario. Y me encontré con una señorita periodista de un canal de televisión. Y me dice, venga acá, quiero hacerle una entrevista, pero no vamos a hablar del presupuesto, porque eran esos días en que teníamos que presentar el informe para la aprobación del presupuesto del próximo año. Entonces le dije, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, me dijo ella, de lo que acaba de decir el presidente de la República esta mañana con los periodistas, del tema de la famosa transitoria. Entonces, ¿cuál es su lectura? Le dije, mi primera lectura es que después de que se apruebe esta transitoria, puede surgir un oficioso que demande la inconstitucionalidad de la transitoria, que es inconstitucional, ante la Corte Constitucional, y que la Corte falle a favor. En virtud de su informe. Entonces, ya podría el presidente ser candidato, el presidente Correa ser candidato a la presidencia. Yo incluso puse la transitoria, pero sí tiene esa lectura también usted. Claro, entonces, y no es que va a entrar en vigencia el 2021, ojo, dice después del 24 de mayo del 2017. Es decir, que si se da también el tema de la muerte cruzada, en la eventualidad que se dé eso en el próximo gobierno, también podría él participar después de un año y medio y ser candidato. No tiene necesariamente que esperar al 2021. Diego, esto no facilita en cambio para ustedes, y ustedes tienen un precandidato que es don Guillermo Lasso, con el que hemos conversado esta mañana. ¿Le facilita esta un poco ausencia del señor presidente, o ustedes prevén también que esto que estamos especulando, que a lo mejor incluso desde la oposición pueden ir a presentar la demanda de inconstitucionalidad? Claro. ¿Puede pasar esto? Y seguirles haciendo el juego. Claro.
Si se presenta ahora la inconstitucional, una demanda de inconstitucionalidad a la transitoria porque no ha sido calificada por la Corte Constitucional, la Corte Constitucional tiene que hacer el control debido, el control constitucional, y pueden declararle ilegítima o ilegal a la transitoria y se mantiene o entra en vigencia la reelección indefinida. Habrá que ver quién sigue haciéndoles el juego al oficialismo. Habrá que ver. ¿Ustedes sienten un poco de oxígeno para Guillermo Lasso sin la presencia de Correa? Nunca será fácil. Ya. Yo comencé a decir, el 24 de mayo de 2014, desde el púlpito, Rafael Correa ordena a sus legisladores que reformen la Constitución. Claro, 2014 mayo había un poderoso presidente de la República, todavía creían, solo ellos, que el precio del barril del petróleo en el 2015 iba a mantenerse en $80, 79.9, y así fueron ellos, los 100 asambleístas del oficialismo, y Rafael Correa, los que aprobaron el presupuesto de 2015 con un barril del petróleo en $80. Que no vengan a decir y a querer culpar a nadie fuera de este país de la debacle y de la torpeza, por decirlo menos, de ese presupuesto. El 24 de mayo nosotros ya dimos la voz de alerta. Yo me acuerdo haber dicho, vamos a salir a las calles a recoger 1 millón de firmas. Está recogido en el universo. Mis declaraciones ya desde ese entonces. Entonces, claro, hemos tenido algo más de un año y medio, diría yo, de presentar nuestra posición. No podemos estar de acuerdo con la reelección indefinida porque no estamos de acuerdo con el caudillismo. Creemos que la alternabilidad del poder es sustancial, es fundamental en una democracia, en un sistema republicano, como el que, por lo menos teóricamente, dice el artículo 1 de la Constitución de la República, porque además el señor presidente de la República ha demostrado que es abusivo, abusa de los recursos del pueblo ecuatoriano. El sábado 22 de febrero de 2014, unas horas antes de la elección y de las votaciones de gobiernos seccionales, así es, de alcaldes y prefectos, el presidente de ese entonces del Consejo Nacional Electoral exhortó al presidente de la República que no haga la sabatina del sábado 22 de febrero. No solo que el presidente Correa hizo la sabatina, la hizo desde la Plaza de la Independencia, no sé si el alcalde Rodas le permitió, le autorizó, simplemente se abusó. Bueno, es cierto. Sí. Esto seguramente Barrera tampoco lo autorizó, pero tampoco le dijo absolutamente nada. Así es. Se hizo la sabatina y desde la sabatina, con recursos públicos, desde la sabatina le dijo al señor presidente del Consejo Nacional Electoral que vaya a exhortar a su abuelita. ¿Sí? Entonces, ahí está demostrando, pues, quién es el abusivo. Entonces, usa los recursos del pueblo ecuatoriano para beneficio de su proyecto. La señora Rivadeneira lo dijo en su discurso. Tenemos que reformar la Constitución para que el proyecto político Alianza País y la Revolución Ciudadana se mantenga por siempre. Pero, confesión de parte, relevo de pruebas. Si hay asambleístas, colegas, que legitiman aquello, bueno, pues, yo respeto, no estoy de acuerdo. Yo quiero pedirles, estamos en contacto con el doctor César Montúfar, que el día de ayer fue detenido. Y entonces queremos primero saludarle a César Montúfar, darle un abrazo solidario. Las luchas políticas son así. Por suerte, él de estas ya sabe. César, buenos días. Estamos compartiendo esta mesa de diálogo con dos asambleístas, Franco Romero y Diego Salgado. Queríamos primero ver en qué condición está, cómo al fin y al cabo ya está en la casa. Buenos días, César. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias por tu solidaridad, por tus palabras. Igualmente un saludo tanto al asambleísta Franco Romero como también a Diego Salgado. Muchas gracias también por sus palabras de solidaridad. Bueno, efectivamente ayer de la manera más arbitraria, violenta e injusta, cuando momentos después de que las enmiendas fueron aprobadas, lo que ha concitado y ha causado un rechazo generalizado de toda la ciudadanía, la represión policial se desató de una manera sin precedentes en las calles de Quito. Yo tengo años de salir a las calles y un hecho político en las calles. Desde la década de los 80 he estado en las calles, pero no he visto jamás lo que ayer vi, momentos después
de que las enmiendas fueron aprobadas. La caballería de la policía arrasando con las personas, pasando por encima de mujeres, de niños, incluso de ancianos, de una manera brutal, absolutamente brutal. Fui detenido sencillamente por querer ayudar a una persona que estaba siendo arrastrada y agredida por la policía. Y bueno, fue y además de eso, junto a mí, a un estudiante mío, Carlos Pastor, un estudiante del doctorado de estudios latinoamericanos de la Universidad Andina, y bueno, llevados a una tanqueta donde me tuvieron a mí y a todos los demás, había 11 personas por aproximadamente 2 horas. En vez de llevarnos inmediatamente a la unidad de flagrancia, nos estuvieron dando vueltas por Quito, de una manera incomprensible, para después literalmente sacarme del bus, cerrar la puerta de la tanqueta y para que arranque, y después diciéndome que yo no he hecho nada y que me vaya. El problema aquí es, en este momento... ¿Permanecen detenidos las otras personas? Sí. Y mi pregunta al ministro Serrano, que es quien está detrás de todo lo que de esta represión. Esta represión tiene un origen político, y ese origen político está en el ministro del Interior, y yo directamente lo emplazo y le pregunto, ¿por qué a mí me sacaron del bus y no me detuvieron? Y se llevaron a 11 personas que estaban haciendo exactamente lo mismo que yo hacía, que era protestar legítimamente por el atropello que el día de ayer la Asamblea Nacional, ante los ojos del pueblo, pero de espaldas al pueblo, hizo cambiando la Constitución. Si es que aquí la pregunta es, ¿por qué ese trato privilegiado a mi persona? ¿Cuál es la razón para que a mí me sacaran del bus y después de que me agredieron? Y está registrado, los medios de comunicación registraron lo violenta que fue mi detención. Resulta que después no había hecho nada y me dejaron ir cuando yo estaba con personas que igualmente fui testigo de que fueron detenidas porque estaban haciendo exactamente lo mismo que yo hacía, que no era agredir a la policía, como ese grupo de infiltrados. Hubo agresión a la policía, evidentemente, pero ahí está la estrategia del gobierno de buscar las tomas, las fotografías que puedan sustentar y justificar esa brutal represión policial. Ese es mi emplazamiento al ministro Serrano, y hoy voy a hacer una denuncia porque los ecuatorianos no podemos ser tratados así, y los ecuatorianos, los quiteños dignos que ayer estuvimos en las calles, no salimos a agredir a nadie, salimos a defender nuestros derechos, a expresar nuestro malestar y nuestro descontento. Y ningún gobierno, por más control que tenga de todas las funciones del Estado, de todos los aparatos de poder, tiene derecho a atropellar y a poner en riesgo la vida de las personas. Yo soy político y no me quejo. La vida política está llena de este tipo de incidentes. No es ese el problema. El punto aquí es, ¿cuál es la razón entonces? Si es que yo no hice nada, el que otros ciudadanos estén detenidos que igualmente no estaban haciendo nada, como me dijeron los policías del momento en que me sacaron de la tanqueta policial. Así que eso fue lo que ocurrió, Francisco, y muchas gracias por su solidaridad, pero en este momento creo que la libertad de los detenidos, injustamente detenidos, brutalmente agredidos por la policía y detenidos por policías que evidentemente están cumpliendo órdenes, pero que estaban en ese momento enloquecidos, absolutamente enloquecidos, no entiendo por qué, agrediendo a personas absolutamente inocentes. Queremos agradecer a César Montúfar y esperar pues que se resuelva el tema de los otros que sí han mantenido en detención la Policía Nacional. Gracias, doctor Montúfar. Muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo. Un abrazo también. Pero quisiera también hacerles escuchar para concluir y agradecerles este diálogo. Algo que me llamó nuevamente la atención de los discursos de la Asamblea, que es la asambleísta oficialista María Augusta Calle, decía que el 86% de la población, y reclamaba, no conocía de las enmiendas. Pero que el 82, ¿cómo es posible que el 82 las rechace si el 86% lean bien? Esto fue lo que dijo la asambleísta, ¿no? También dijo Magali Orellana, pero pongámosles ahí para comentar el tema. La encuesta de Sedatos que dicen que el 86.5% de la población quiere consulta popular, está bien, pero lo que no dicen
y eso es desinformar, es que esa encuesta de Sedatos también dice que el 86% de la población no tiene idea de las enmiendas. Se ha mencionado, y qué bien que lo han dicho ustedes, que Sedatos ha dado información que el 85% de los ciudadanos del pueblo ecuatoriano desconoce de qué se tratan las enmiendas. Y qué bueno que lo dijeron ustedes y no lo hemos dicho nosotros. El pueblo se pregunta y les pide cuentas. ¿Dónde está el dinero que se han gastado en propaganda y en esos viajecitos para supuestamente estar socializando las enmiendas? Exa FM. Bueno, la pregunta es esta, Franco, incluso fuera del país, la socialización, si lo que reclama doña María Augusta Calle en el discurso es que si el 86% no conoce de las enmiendas, entonces, ¿de qué estamos hablando, diríamos? Estamos hablando de la más grande farsa que se haya cometido en la historia republicana del Ecuador. Esto de la socialización que hacen las diferentes comisiones de las leyes, en este caso de la reforma constitucional disfrazada de enmiendas, es una farsa. Ellos lo que hacen es reunirse con sus partidarios, la mayoría son empleados públicos, ¿verdad? Gente cercana a ellos y conversar. Inclusive hay líderes de algunos grupos y organizaciones sociales que son afectos al presidente Correa o al gobierno nacional, y con ellos conversan. Esa es la gran verdad. Ahora, ¿por qué el 86% de los ecuatorianos no sabe en qué consisten las enmiendas? Porque la gente está preocupada por la crisis económica que estamos viviendo. Hay unas preocupaciones Pero mayores. Por Dios, los muchachos que recién se gradúan de bachilleres que no tienen libre ingreso a las universidades, con esta política elitista del presidente de la República de construir Yachay para solo los más inteligentes, los que tienen un coeficiente de genios. No, señor, necesitamos la educación universitaria superior para todos los ecuatorianos, para que mejoren precisamente y a través del conocimiento puedan surgir en la vida y puedan como personas realizarse y como familias también ayudar a sus familias, etcétera, etcétera, como lo hemos venido haciendo todos nosotros, ¿verdad? Así que para mí es la crisis económica, la situación que está viviendo. Yo le voy a poner solo un ejemplo para que ustedes puedan, para graficar la situación que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Tengo un amigo que vende balanceado. Para cerdos, para pollos y para ganado vacuno. Él vendía en 2007 12,000 sacos mensuales. Hoy vende 800 sacos mensuales. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los clientes? ¿Qué se hicieron aquellos que crían pollos, cerdos y vacas? Ya están fuera. Esos son posiblemente los que están asaltando, matando. Por eso ha crecido tanto la inseguridad. De eso no se dan cuenta nuestros gobernantes, desafortunadamente. Por eso nuestra lucha es en beneficio de nuestro pueblo, porque además conocemos la realidad del país. No somos teóricos como los desempleados, en donde se elabora el presupuesto general del Estado por sociólogos, en donde se piensan las leyes y, por ejemplo, se zonifica administrativamente el Ecuador en base de la posibilidad de las hipotéticas regiones horizontales que algún día no se van a crear. Han pasado 8 años y ningún gobierno provincial ha tomado la iniciativa de crear una región con otro gobierno provincial. Eso no va a pasar jamás. Yo soy, perdónenme la falta de modestia, soy experto en descentralización del Estado. Fui el primer presidente de la comisión y esa comisión se creó por mi pedido, porque yo creo que hay que descentralizar política, económica, financieramente el Estado ecuatoriano. Y el poder debe ir a los gobiernos locales. ¿No? Pero en todos los trabajos que yo hice, talleres, reuniones con alcaldes, prefectos, concejales, ejecutivos, representantes del Ejecutivo, dentro del Ecuador y fuera del Ecuador, nadie dudó del provincialismo. Ojo, no digo provincianismo, que es despectivo. Provincialismo. Nadie duda en el Oro que Machala es su capital administrativa y nadie duda en Chimborazo que Riobamba es su capital administrativa. No quiere depender de otra. Nadie quiere depender de otra. Entonces, están equivocados del medio a la mitad esta gente. Y esas otras generan unas confrontaciones internas. Diego, entonces, una alternativa a esto, el 86% no conoce.
diría, más allá de los esfuerzos, pero hay una publicidad que dice que con esto va a haber mejor salud, mejor educación, que mejora la vida. Mire, al contrario de mi amigo Franco, ayer mi amigo, en cambio, que vende sándwiches para los borregos, le fue muy bien. Yo siempre me pregunté, ¿a quién le interesa que Rafael Correa se reelija indefinidamente? ¿A quién le interesa? Hay una argolla, como se decía antes en la época del velasquismo. Hay la argolla que le interesa que Rafael Correa se quede y seguir en la teta. Sí, evidentemente, pues la señora Calle, asambleísta de Alianza País, nos dice la verdad. El 86% de los ecuatorianos no conocen de qué se trata las enmiendas que ayer aprobaron Alianza País en presencia de unos colegas de oposición. Nadie conoce, el 86% de los ecuatorianos no conocen. Repito, ¿a quién le interesa la reelección indefinida de Rafael Correa que ayer se aprobó? De cualquier manera, se aprobó eso. Lo otro es simplemente hueso, es la cortina de humo, como cuando el presidente Correa dijo que va a meter la mano en la justicia, y se pusieron ahí preguntitas como que si los ecuatorianos queremos o no pelea de gallos. Entonces ya estamos acostumbrados, ya les conocemos. Y por eso, entre otras razones, los asambleístas de oposición de Creo y otros colegas amigos creímos que no era conveniente legitimar ese atraco, ese irrespeto a la Constitución. O el 86%, según la señora Calle, de los ecuatorianos no conocen las enmiendas. Se aprobaron a espaldas de los ecuatorianos, eso lo venimos diciendo desde hace más de un año. Ese es justamente el discurso de Guillermo Lasso. Ese ha sido el discurso de quienes nos hemos opuesto a las enmiendas, entre otras razones. Las hemos esgrimido también. Yo tuve un debate con el señor Casinelli, en donde él mismo decía que había que reformar la Constitución para que esté clarísimo que la responsabilidad de construir escuelitas y colegios sea del Estado, del gobierno central. Sí. Pero además explicaba diciendo que el gobierno ha construido las escuelitas del milenio. Pues hay una contradicción brutal. Entonces yo le hacía notar, ¿cómo es que sí puede el gobierno construir escuelitas del milenio sin necesidad de enmendar o reformar la Constitución? Fíjese, es una cortina de humo, mentira tras mentira. Manipulación, sacan unas propagandas que habrá que ver cuánto cuesta. ¿Y quién se está llevando eso, pues? Entonces yo no le puedo dar una solución para que el Ecuador o los ecuatorianos, ese 86%, conozcan de las enmiendas, porque no me voy a dedicar yo a enseñarles, porque no creo en las reformas hechas. No creo en el abuso de Alianza País. El tema. ¿Perdón? No va usted a publicitar un tema que no, del que no estoy de acuerdo. Al contrario, tenemos nosotros que seguir la línea. Si es que creo con Guillermo Lasso somos poder en el 2017, pues convocar a la consulta popular para derogar estos cambios, estas enmiendas que se han dado a espaldas del pueblo ecuatoriano ayer entre el pleno, entre las paredes del Palacio ya no medianoche, sino mediodía. De mediodía. Para concluir, les planteo a los dos y agradecerles esta presencia. Este trabajo de juntar a la oposición para enfrentar un gobierno que tiene unas características como las que ustedes han descrito. Franco, la experiencia suya puede ayudar a que, por ejemplo, se habla también de que ahora podría ya el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, tener un candidato como el actual alcalde de Guayaquil, don Jaime Nebot. ¿Cómo ustedes, que ya creo tiene un precandidato o un candidato, como lo quieran llamar, se puede un poco salir de esas candidaturas y respaldar a uno de ellos o buscar un tercero? ¿Eso es posible? Y apelo ahí a la mayor experiencia política de Franco Romero. Yo creo que es posible. Hay que unificar a la oposición porque estamos luchando, peleando, frente a un adversario que tiene todos los poderes. Las 5 funciones del Estado están controladas por él, los recursos económicos, los medios de comunicación incautados en sus manos, interfiere en la comunicación de los medios independientes cuando le da la gana. Entonces, tenemos un enemigo grande, fuerte, poderoso, ¿verdad?,
que con los dineros del pueblo se ha convertido en poderoso. Se consolida más. Entonces, frente a ese adversario, no nos queda otro remedio que aliarnos. Y tenemos que aliarnos. Tenemos que deponer actitudes personales, tenemos que dejar de lado cuestiones de carácter ideológico, ¿verdad? Y pensar en el futuro del país, en la libertad que necesitan todos los ecuatorianos para poder desarrollar sus actividades. Tenemos problemas gravísimos en el tema de la producción y de la productividad y de la competitividad. Ya no somos competitivos afuera. Tenemos, por ejemplo, en el caso banano, que lo conozco porque estoy inmerso en la actividad, hemos perdido ya el 30% del mercado europeo. ¿Por qué no firmamos el acuerdo comercial con la Unión Europea? ¿Por qué no firmamos con los Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial? No queremos firmar un acuerdo por prejuicios, por complejos de carácter ideológico. Mire usted, eso no se puede hacer. Yo no puedo estar insultando todos los días al que más me compra, pues. Eso es cuestión de sentido común. Entonces, frente a ese tipo de gobierno, no nos queda otra alternativa que la unidad. Jaime Nebot viene diciendo que él no quiere ser candidato, y yo creo que no crece en las encuestas por eso, porque nadie quiere votar a alguien que no quiere, pues. Entonces, yo soy muy respetuoso. No le pueden obligar. Así es, pues. Mañana a mí me pueden decir, Franco, queremos que tú seas candidato a prefecto del Oro, pero a mí no me interesa. No me interesa. La gente ya fui prefecto, trabajé, etcétera. No me interesa eso, no quiero ser. No, pero mira, tú trabajaste muy bien cuando fuiste prefecto hace 20 y pico de años, te extrañamos. Pero no quiero. Si no quiero, no voy a crecer en las encuestas. Ese es el caso de Jaime. Ojalá quisiera, yo he venido trabajando y se lo he dicho personalmente. Incluso cuando acepté la candidatura del 2013 para este periodo, yo le dije a él y al presidente nacional del partido que yo aceptaba la candidatura en función del proyecto político de la candidatura presidencial de Jaime Nebot. Pero desafortunadamente él no quiere. Si él no quiere y quieren otros, hay que medirlos, ¿verdad? Y ver quién tiene mayor posibilidad de ganar las elecciones y arrimar el hombro, ¿no es cierto? Y apoyar y ayudar. Ojalá sacar, por ejemplo, en las listas para asambleístas provinciales y nacionales. Se puede hacer, claro. Pero eso amerita desprendimiento de todos. ¿Por qué? Porque cada quien quiere tener su bloque. Pues yo quiero tener, aunque sea un bloque de A1, un bloque de A2, de A5, de A20, de 50. Tan consolidado que es uno. Así es. Pero aquí hay que, como dije inicialmente, hay que deponer cuestiones de carácter personal, ideológicas, y tratar de armar unas listas provinciales y nacionales ganadoras para tener también una mayoría en la Asamblea Nacional. Que se vuelva gobernable también el país. Así es. Diego, ¿ustedes han analizado esta posibilidad de que con el señor Lasso, de que incluso esa candidatura se podría revisar o no? Por supuesto que sí. Guillermo está consciente que tenemos que ir juntos, que debemos ponernos los grupos políticos de acuerdo en mínimas. Ustedes han avanzado ya en un grupo, me parece, ¿no? Mire, sí, nosotros tenemos un grupo, o creo es parte de un grupo que se llama Compromiso Ecuador, en donde estamos más de 100 organizaciones ciudadanas, incluidos algunos grupos políticos. Claro, nuestro candidato sin discusión es Guillermo Lasso. Como bien nos aclara Franco y lo conocemos, Jaime Nebot no desea ser candidato. No conozco alguna otra posibilidad dentro del Partido Social Cristiano real, porque se hablan muchas cosas. No conozco tampoco otros candidatos o precandidatos que estén trabajando para eso. Guillermo Lasso y creo venimos trabajando desde hace 4 o 5 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, claro, a lo mejor tenemos esa ventaja. Pero claro, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con los grupos de oposición. Yo creo que antes de ayer, cuando presentamos el manifiesto al pueblo ecuatoriano, firmando los legisladores de oposición, en donde estuvo Pachacute, Partido Social Cristiano, Creo, Sociedad Patriótica, en fin, ya demostramos nuestro amor por el Ecuador, por un lado, y por otro lado, el que es necesario respetar la Constitución, respetar las leyes, respetar la división de poderes,
y hacer respetar. Claro, estamos en esa lucha, estamos en esa pelea frente a un totalitarismo, ¿no es cierto?, vestido de verde. Entonces, yo creo que por ahí está el acuerdo mínimo. Ser demócratas, construir la república, respetar el Estado de Derecho, respetar la propiedad privada, lograr los acuerdos comerciales con Europa, ojalá con los Estados Unidos, que son los países que tienen el dinero para comprar nuestros productos, nada más. Que no se asusten aquí que el imperialismo y cosas de esas, no, pues. Necesitamos producir, que nuestros productos estén en el mundo. ¿Quién tiene el dinero y los recursos para comprar nuestros productos? Eso es lo que hay que conseguir, el Asia. Entonces, ¿qué esperamos para empezar a negociar con los otros países y qué esperamos para firmar por fin el acuerdo con la Unión Europea? Claro, necesitamos la veña del gobierno colombiano y necesitamos la veña del gobierno peruano. Por lo tanto, si les necesitamos a los colombianos, no les tratemos mal. En frontera les estamos tratando mal. ¿Qué está pasando? El gobierno ecuatoriano ha dicho absolutamente nada del abuso y de la expulsión de miles de colombianos de la frontera de Venezuela por parte de este señor Maduro, que espero ya le queden pocas horas y el 6 de diciembre, el domingo, la oposición tenga por fin mayoría legislativa. Es un tema que ya vamos a analizar en el siguiente panel. Yo quiero agradecer a los asambleístas Franco Romero y Diego Salgado, al igual que a César Montúfar, con quien hicimos un contacto. Muchas gracias por venir a compartir su pensamiento, la visión que han tenido y el compromiso de seguir dialogando. Gracias, Francisco. Para mí también un gusto volver a verte y saludar, reiterar mi saludo al pueblo quiteño ahora en sus fiestas y siempre. Claro, gracias, buenos días. De igual manera, gracias a usted. Enseguida volvemos.